en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, del versículo del 1 al 12. Nos participa con el mensaje Príncipe de Paz. Tomen sus lugares, hermanos. Pues estamos celebrando este tiempo maravilloso de Navidad, recordando, ¿verdad?, aquel momento que vivió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y tiene una gran trascendencia. Ven ustedes aquí el versículo que leímos, el 12, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Maravillosa gracia. Gracias damos a Dios por eso. Vamos a orar. Señor, te alabamos, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande misericordia, Señor, y no tomaste en cuenta nuestro pecado, sino que lo lavaste, nos purificaste, nos hiciste aceptos delante de ti con la sangre preciosa de Cristo. Gracias por este tiempo que celebramos el nacimiento de aquel niño, ese niño Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya hemos leído. Gracias, Señor, bendice este mensaje, bendice esta palabra. En Cristo te lo rogamos. Amén. Bien, pues dice acá en este capítulo 9 que ya hemos leído de Isaías: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y aquí se sigue describiendo la situación que se vivía. El versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y también dice: los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vean ustedes la circunstancia, la situación que se está viviendo en el exilio, porque está hablando de ese momento y está hablando también de la libertad a la que son llamados. Entonces, aquí estaban teniendo un tiempo de poca paz, estaban teniendo tiempos de aflicción, de angustia, de turbulencia. Y bueno, una de las mayores preocupaciones del hombre es la paz. Yo creo que todos queremos paz en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro país. Y ellos vivían, fueron arrebatados de ahí donde estaban y fueron llevados al exilio. Fueron llevados a Babilonia, a los asirios también, con el reino del norte. Entonces, están viviendo tiempos de aflicción, como se declara aquí en este capítulo 9. Y entonces, aún cuando buscamos vivir en paz, no siempre la encontramos. Permítanme contarles una historia. Se cuenta de un campesino que pedía a Dios poder controlar la naturaleza para poder controlar sus cultivos y la producción de los cultivos, para obtener buenas cosechas aquel año. Y Dios se lo concedió y comenzó a pedir. Entonces pedía lluvia ligera y así sucedía. Pedía un sol radiante e igualmente amanecía con un sol radiante. Y si creía que su cultivo necesitaba más agua, pedía lluvia copiosa y venía lluvia copiosa. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, se llevó la tremenda sorpresa. La cosecha fue un total fracaso. Y preguntó a Dios qué había pasado. Y Dios le contesta: tú pediste lo que quisiste, pero en verdad no era lo que convenía. Nunca pediste tormentas, y estas son muy necesarias para limpiar la tierra, ahuyentar aves, ahuyentar roedores que consumen la cosecha. Las tormentas además purifican de plagas, y nunca pediste una tormenta. Entonces el pueblo judío tuvo que pasar por muchas tormentas en su vida para encontrar la paz, para entender lo que Dios
le estaba pidiendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que fueron desterrados, fueron desarraigados, transpuestos de un lugar donde lo tenían todo. Recordemos la promesa: los llevaré a una tierra en la cual fluye leche y miel. Y fueron llevados a lugares donde fueron tratados como esclavos, donde fueron tratados como extranjeros y fueron obligados a rendir culto a dioses ajenos. Sí, recuerdan ustedes la historia de Daniel, recuerden ustedes la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que hay unos judíos que no adoran tu imagen, oh rey, acusando a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Así es, bueno, a ver, tráigamelos. Le dice: cuando escuchen el sonido del tamboril, la música y todo, se van a arrodillar. Dice: no lo vamos a hacer. Y también habla acerca de Daniel en el foso de los leones, ¿no? Cuando también igual a todos lo acusan que él no adora o no le ora a los dioses de ahí del país, sino que él mira hacia Jerusalén y ora a Dios. Entonces los trataron de desdibujar, trataron de borrar ese recuerdo de Dios en ellos, tanto así que les cambiaron el nombre, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel Belsasar o Baltasar, algo así, ¿no? Ahí dice la escritura. Y entonces aquí nosotros estamos viendo cómo vive esta nación. Ahí en Isaías capítulo 9 dice, el versículo 4, dice: quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Ellos tenían un pesado yugo. El pasaje de Isaías describe lo que estaban viviendo. Andaban en tinieblas, como leímos al principio, estaban angustiados. Dice acá en los versículos, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Estaban en sombra del valle de muerte, sus vidas no valían nada en el exilio. Las historias de Daniel no lo demuestran. Sin embargo, Dios tuvo un especial cuidado de su pueblo, ¿sí? Esa manada pequeña. No habrá siempre oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. El pueblo anhelaba la paz, la tranquilidad que emana de la paz. Estaban lejos de su tierra, estaban lejos de Dios, y por las noches seguramente lloraban. Y al recordar a Jerusalén, a recordar a Dios, a recordar su tierra, el mismo Salmo 137, ¿no habla de eso? ¿Recuerda usted? Creo que la hermana Uli mencionaba acerca de ese canto de los ríos de Babilonia. Ese canto está tomado de ahí, precisamente del Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion, acordándonos de su tierra, acordándonos de Dios, de su país y de la tierra de la paz, de Jerusalén. Y Dios los tiene en su pensamiento. Así que Isaías 9 anuncia al príncipe de paz. Es el título de este mensaje. El último versículo que leímos dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Maravillosa promesa para todos nosotros. Una paz sin límite. Dios es la única fuente de paz verdadera. Esa paz que, como dice Juan, el mundo no da, que solo puede venir de Jesús. Ahí en Juan capítulo 14. Así que aquí en esta palabra que ya hemos leído, el versículo 6 de Isaías 9:6 da 5 títulos a este rey que viene, y uno de ellos es, al final del versículo 6 dice: príncipe de paz. A lo largo de la historia de la humanidad,
muchos reyes han reinado, muchos reyes han prometido paz, pero la paz ha estado lejos de todos esos reyes. Así que ha habido esa expectación, pero el Hijo de Dios, este rey que viene, este rey anunciado aquí en Isaías 9, en Isaías 7, ya lo leía la mañana hace ratito, la hermana, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, ¿verdad? Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, anunciado en todo el Antiguo Testamento, su cumplimiento se da en este momento trascendental de la historia. Cuando el Señor Jesucristo nace, da una serie de parámetros, una serie de datos históricos, sobre todo Lucas, ¿verdad? Era el reinado de Herodes, y así hay mucha información ahí válida para la historia, para los que piensan que esto es solamente una leyenda. Entonces, vamos pues aquí a ver en este mensaje las promesas. Número 1 dice las guerras se acabarán, el versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Todo eso va a desaparecer. En este reino de paz, del príncipe de paz y de la paz sin límite, que dice el versículo 7, todo eso va a terminar, las guerras van a terminar. Israel sufrió muchas guerras, a la fecha sigue sufriendo guerras, y hay mucha guerra en contra, o sea, los palestinos están en contra de Israel, ¿verdad? Y las guerras perturban la paz de la nación, pero la promesa es fiel. Las guerras se acabarán, dice aquí la palabra. El príncipe de paz lo ha prometido. El príncipe de paz está aquí: paz para tu vida, paz para tu familia, paz para tu nación. La promesa es fiel. Él quiere dar por terminadas esas guerras. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, ¿verdad? Él quiere que vivas en paz, en tu casa, en tu familia, en tu sociedad, con tus vecinos. Sabemos que no siempre los vecinos nos tienen buena ley, ¿verdad? Nos están vigilando. Somos libros abiertos, nos están vigilando a ver qué hacemos para criticarlos, para decir, mira, son cristianos y mira cómo andan. Es triste y es doloroso eso, ¿verdad? Queremos más testimonio. Él quiere que acaben todas las guerras, pero pensemos en eso también cuando decimos que quiere que acaben las guerras. ¿Contra qué tienes guerra? Yo conozco una persona que tenía guerra con su papá y con su mamá. El hijo tenía guerra con sus padres. Murieron sus padres y esa guerra no se acabó. Así que cuando iba a visitar la tumba de sus padres, alegaba con ellos. Entonces es triste y es doloroso. Eso Dios quiere que se acabe. Si tú tienes guerras con tu hermano, con tu hermana, quizás por un pleito de una propiedad, de una herencia, pudiera llegar a ser, eso Dios, si tú eres y estás en Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, el tiempo se dividió, pero en mi vida, ¿qué? ¿Sigo siendo igual de como era antes de Cristo o soy diferente ya ahora? ¿A quién le has declarado la guerra? ¿Quieres que las cosas sigan así? Dios lo quiere. O sea, Él dice que nos pongamos en paz. Así que Jesús ha nacido para hacerte libre. Y quiere quitarte de servidumbre, quiere quitarte el yugo de esclavitud, pero se lo tienes que permitir, o sea, tienes que participar en esto. Necesitas con toda humildad entregarle verdaderamente tu corazón, porque si sigues con rencores, si sigues con enemistades, si sigues con pleitos, como dice Gálatas 5, cuando habla de los frutos de la carne, no vas a encontrar la paz. Por eso Jesús dice: si no os volvéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 4. Los niños perdonan con facilidad, olvidan con facilidad. Tenemos que ser así. Por eso dice Jesús eso. Así que
esta mañana piensa un poquito, analiza si tienes una guerra declarada contra alguien y perdona y reconcíliate. Como hijo de Dios tienes que dar ejemplo de perdón y vivir en paz. Número 2, todas estas promesas vienen de la mano de un niño. Uno podría esperar que vinieran de un guerrero como David, ¿no? Era todo un guerrero y que él lo prometiera, pero vienen de ese niño, porque un niño nos es nacido. Dice el capítulo, el niño anunciado desde Génesis, y en Isaías 7:14 nos dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Ahí un poquito atrás del 9. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Que Lucas dice que traducido es Dios con nosotros. Todo embona perfectamente como en un rompecabezas. Mateo capítulo 4, versículo 13 al 16 nos dice que Jesús, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Y aquí ven ustedes cómo se cumple la palabra de Isaías 9 y la palabra de Mateo. O sea, está haciendo referencia a Isaías. En los cofines de Zabulón y de Neftalí. Ahí en Mateo 4, del 13 al 16, pero dice exactamente lo que está diciendo Isaías 9. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, ¿no? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. De la otra parte de Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Entonces, toda esta profecía se cumple. Toda esta profecía desde Génesis, Isaías, Malaquías, Jeremías, todos los que vienen dando, Miqueas también, de alguna manera noticias de este niño de la paz, se van cumpliendo. Entonces, su paz, la paz que va a establecer será interminable. No como la paz que quería Acaz y que no encontró, ¿verdad? Un reinado sin paz, sin éxito, sin liderazgo de Acaz, sino ahora el reinado del niño Dios. Es sorprendente pues que Dios alzara a un niño, un recién nacido, para liberar a su pueblo y establecer paz, justicia y equidad para todos. Esperaríamos que levantara un gran guerrero, como decíamos, pero este niño es muy especial. 5 títulos que se le dan aquí en el versículo 6. Admirable, admirable por su grandeza, admirable porque es creador, admirable por su gran amor por el hombre. Consejero, el niño será un consejero sabio, lo cual contrasta con la historia del rey Acaz. Dios fuerte, lleno de fuerza, de la fuerza de Dios, para regir fielmente. Este rey tendrá la verdadera fuerza de Dios, una fuerza tan grande que podrá absorber todo el mal que se le pueda echar. Dios fuerte, hasta que no quede más mal que Él pueda sanar o salvar. Padre eterno, nuestros padres terrenales mueren, ¿verdad? Los reyes viven y mueren. Tenemos tumbas de esos reyes, pero Él es eterno. Este reino y su promesa de paz no tiene límite, dice el versículo 7. Príncipe de paz, establece y mantiene la paz, no es algo fácil. El reinado pacífico de este niño contrasta con el reino caótico de Acaz, que es en medio de donde está toda esta profecía. Termino. Punto 3, paz sin límite. Aquí es necesario entender una cosa también: la paz que el Hijo da es una paz futura, porque hemos estado diciendo en el mensaje anterior y en que hay 2 tiempos para este mensaje: un tiempo en el aquí y ahora y un tiempo en la parucía, en el ya pero todavía no, un tiempo que no se ha cumplido. Así que no esperemos la paz ahora. Podemos decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué esas guerras entre los países, entre los pueblos? Porque todavía no es el tiempo. Tiene que venir nuestro Señor. Tiene que establecer su reino. Cuando todos sus enemigos sean
puestos como estrado de sus pies, dice la Escritura. Entonces, todavía no es tiempo, pero va a venir. Y si la promesa está, va a ocurrir. Esperemos pues con ansia su venida. Esperemos con ansia su venida. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Habla de un reino cuando él conquista a sus enemigos. Su reino será desde ahora y para siempre. Este tipo de reino no se obtiene, no se consigue aquí con ningún poder humano que lo pudiera prometer. Decir, vamos a hacer una coalición de países, como lo han hecho, ¿no? Con la ONU, con otras coaliciones para establecer la paz. No es esa la intención de la ONU, ¿no? Manda un ejército sin arma para luchar sin arma, los cascos azules que le llaman. Entonces, pero pues no va a ser ahora. Requiere la ayuda de Dios, requiere de ese regidor, de ese rey del cual está hablando Isaías 9. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Termina diciendo ahí el versículo 7. La declaración de Isaías se cumple en Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Dios no es un Dios desapasionado. Él quiere la paz, Él ama a las naciones y quiere la paz para todas las naciones. Solamente está esperando que se cumpla el tiempo, está esperando que todos sean anunciados. No todos van a aceptar, no todos van a recibir, pero por lo menos está esperando que todas las naciones escuchen del Evangelio de la salvación. Entonces establecer la paz y la justicia. Él ha mostrado un celo a través de todos los siglos y ha moldado su pueblo con paciencia. Tengamos pues paciencia. Quizás no sea ahora, quizás no nos toque verlo, pero va a suceder. El camino ya está preparado. Su reino se establecerá para toda la eternidad, no tendrá término, será un reino de paz y amor por todos los siglos. Preguntémonos pues para este momento, preparémonos pues para este momento, limpiémonos, purifiquémonos, estemos preparados, estemos vigilantes, como dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. ¿Sabes cuándo va a venir un ladrón? No lo sabes, pero por eso es que tenemos que estar preparados, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, perdonándonos unos a otros, porque queremos ese reino, queremos participar de ese reino y de esa paz eterna y de ese amor eterno. Vamos a dar gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tus promesas son fieles. Estamos esperando ese tiempo y que aunque estemos muertos, tú nos vas a llamar a resurrección. Hay muchos que ya han muerto en Cristo y están esperando ese momento. Quizás nosotros no veamos tu segunda venida. Quizás tengan que pasar 100 años o 500 años, pero estaremos esperando, Padre, en ese sueño, Señor, y seremos despertados, seremos resucitados. Gracias, Padre. Te ruego porque si hay alguien aquí que no ha entendido que para poder participar de ese reino eterno, de esa paz eterna, tiene que ponerse a cuentas con Jesús, te ruego por él, por ella, Señor, que lo pueda entender y que pueda hacer una decisión por Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo el justo, y solamente a través podemos participar de la eternidad, Señor. Gracias. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. En Cristo te lo rogamos.